que nosotros, hermanos, tengamos ese hábito, empezamos a tener ese hábito. Bien, mis amados hermanos, el tema que hoy veremos, o el estudio, vamos a ver, hermanos, o se basa en María, hermanos, ¿es mediadora? Y bien, amados hermanos, en eso se basa nuestro tema en forma de preguntas, es ¿María es mediadora? Y vamos a ir, hermanos, o los que dicen que María es mediadora, amados hermanos, se basan en el siguiente contexto, amados hermanos. Vamos a Juan capítulo 2, hermanos. ¿Ustedes qué piensan, mis amados hermanos? ¿Que María es mediadora? Amén. ¿Por qué no creen que María es mediadora, amados hermanos? Porque está muerta, porque la Israel y no resucitó. Bien. Por este estudio vamos a ver, hermanos, puntos claves que ustedes tienen que tener para así desmascarar, digamos, esa falsa enseñanza o esa falsa doctrina con personas, hermanos, que creen esto, hermanos. Cuando ustedes allá afuera vayan a compartir la palabra, amados hermanos, porque se van a enfrentar con esto. ¿Sí? Juan capítulo 2, hermanos. Vamos a leer, hermanos, del 1 al 5, hermanos. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios, del Padre y del Espíritu. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea. Estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, vamos a ir a otro también donde se apoyan. La mayoría, hermanos, de la denominación romana, hermanos, se apoya de este versículo para decir, hermanos, que María es mediadora. Ahora, si María es mediadora, pues unas bodas ahí en Canaán, porque pues, eso es lo que me está diciendo, ¿sí? Pero ellos se apoyan de aquí, hermanos, sacando fuera de contexto el texto, hermanos, para apoyar una doctrina que la Biblia jamás quiere decir, amados hermanos. Es donde se apoyan, dice, donde según María intervenió para decirle a Jesús que el vino se había terminado. Y eso nos lleva a que hoy en día María supuestamente es mediadora entre Dios y los hombres, que ella puede oír nuestras súplicas y que ella, amados hermanos, puede ser mediadora, como a la altura de Cristo, amados hermanos, apoyándose de aquí, de este contexto. Otro contexto, hermanos, que ellos utilizan, hermanos, es Lucas 1:48. Vayamos para allá. Lucas 1:48. ¿Ya lo tienen? Bien, mis amados hermanos, le damos lectura. Dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí que desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Este, hermanos, es otro versículo que sacan fuera de su contexto, hermanos, para decir que porque ahí dice que todas las de ahí en adelante le iban a llamar bendita todas las generaciones, no se refiere a verla como una deidad, hermanos, sino por lo que Dios hizo en ella, hermanos. Lo mismo que hizo en Abraham, lo mismo que hizo en Moisés, lo mismo que hizo en Abraham. ¿En quién más? En Jacob, en David, en los grandes profetas, hermanos. No se está refiriendo, hermanos, a que la llamaría bendita como una divinidad, hermanos, sino porque dice, por eso dice Dios, dice ahí en el 48, Lucas 1:48, porque ha mirado la bajeza, o sea, no merecía, hermanos. No merecía, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Al Señor le complació usar a María, como pudo haber usado a otra mujer. No se refiere ahí, hermanos, que la iban a ver como por las
generaciones venideras como algo divina, como una divinidad, sino por lo que Dios hizo en ella. ¿Sí? Entonces, hermanos, de aquí donde ellos se sustentan, hermanos, como dije, sacando, hermanos, esto es contexto fuera de su contexto, para hacer una doctrina sobre una eisegesis, hermanos. No exagesis, sino eisegesis, que es muy diferente, hermanos. Ya mis amados hermanos que saben una diferencia, saben que hacer eisegesis es yo agarrar un versículo y meterle mis propias filosofías y pensamientos. A lo contrario, amados hermanos, de lo que es la exagesis. La exagesis, hermanos, es extraer lo que la escritura, hermanos, el autor original dijo, plasmó en la escritura, amados hermanos. Eso es interpretar la escritura. Bien, pero ellos se agarran, hermanos, de estos versículos para sustentar dicha enseñanza. Lo que habla en Colosenses, que no nos dejemos, hermanos, enamorar, hermanos, por filosofías. Sí, amados hermanos, es lo que precisamente hacen. Pero ahora vamos a ver, hermanos, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Si la Biblia dice, hermanos, que María es mediadora, Padre, te doy gracias por esta enseñanza que voy a impartir con mis hermanos. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, me guíe a toda verdad, a toda justicia, y que seas tú guiándome, Padre, para que este estudio sea de crecimiento para todos, Padre. Gracias por la oportunidad. A pesar, Señor, como dijo María, a pesar de ver mi bajeza, Señor, te ha complacido usarnos, Señor. Gracias por tu misericordia y que este mensaje, este estudio, Señor, sea de mucho aporte a nuestro crecimiento, Señor, y tener bases para la defensa de tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bien. Ahora vamos a ver si realmente es lo que dice la Escritura, amados hermanos. Ahora, en forma de introducción, hermanos, el creyente, hermanos, es importante, hermanos, debe estar preparado, amados hermanos, para responder cuestiones importantes. ¿Cómo? Estas, hermanos. 1, como lo dije, para defensa de la fe, hermanos. 2, para el evangelismo personal, hermanos. Es por eso que ustedes, hermanos, deben de tener este conocimiento para que ustedes puedan ejercerlo en su vida allá afuera, hermanos, compartir, hermanos, la palabra con las demás personas, hermanos, porque a eso nos ha llamado el Señor, a sembrar la semilla, hermanos. Pero ¿cómo la vamos a sembrar si no tenemos las herramientas? Por eso que afuera, y cuando salimos, hermanos, personas que estudian nos hacen dudar, hermanos. Por eso tenemos que tener las herramientas, tenemos que empezar a trabajar, hermanos, para el Señor. Tenemos que estar instruidos para poder nosotros defender o dar defensa de la fe. Entonces son 2 puntos importantes por los cuales el creyente, amados hermanos, debe estar preparado para responder ciertas cuestiones, hermanos, para defensa de la fe y para el evangelismo personal, hermanos. Porque la Escritura nos va a dar la madurez y la convicción, mi amado hermano. Exagesis. Exagesis es, mi hermano, mi hermanita, es ver lo que la Biblia realmente dice en todo su capítulo. ¿Sí? Eso es extraer el pensamiento que plasmaron los autores originales que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y la otra, mi hermanita, la eisegesis, es que yo agarro un versículo y le meto mis ideas, que es lo que usualmente hoy la mayoría hacen. Después, hermanita, poco a poco vamos a ir enseñando también, hermanita. ¿Sí? La edad no es un obstáculo, hermanita. Entonces, hermanos, es por las cuestiones que cada creyente debe estar bien firme y fundamentado, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque ya que la denominación católica romana afirma lo siguiente en cuanto a la mediación de María, hermanos. Afirma, hermanos, dice que la Virgen María es mediadora entre Dios y los hombres, ya que en cuanto ella presenta a su Hijo, los bienes y súplicas de los hombres a Dios, y a la vez transmite, amados hermanos,
la vida divina que se nos ofrece en Jesús. Eso es lo que dice la denominación, o afirma la denominación romana. ¿Por qué le digo denominación? Porque es una denominación más, hermanos. ¿Sí? Una denominación, hermanos, que se ha desviado de la verdad, pero que si se arrepienten alcanzan misericordia como tú y yo la alcanzamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Es una denominación más que ha torcido o que está desviada, pero que si realmente ellos entregan su vida a Cristo, entonces el Señor les va a poder perdonar y el Espíritu Santo va a poder abrir su entendimiento. Y pueden alcanzar misericordia de parte del Señor. Claro que sí, porque el Señor no vino al mundo para condenar a nadie, sino para que Él quiere que todos sean salvos. Pero a veces el hombre, por su mal corazón, porque amó más a las tinieblas, porque amó más a la oscuridad, no va a querer la luz. Entonces, hermanos, esto lo afirma obviamente la denominación católica, que dice que María, por cuanto es mediadora entre Dios y los hombres, ya que en cuanto ella presenta a su Hijo, los bienes y súplicas de los hombres a Dios. Pero, hermanos, tal afirmación o tal cosa, amados hermanos, no presentan, hermanos, ninguna base bíblica, ¿sí? Sino todo lo contrario. ¿Cuál es su base, hermanos? Su base son los dichos de los papas y veneradores católicos. ¿Cómo? Como los siguientes que vamos a ver, hermanos. Pues si quieren apuntar, amados hermanos. Pío IX, hermanos, en su eclesiástica, que es en su carta, hermanos. El otro sería León XIII o XIII, hermanos. Igual en su eclesiástica, hermanos, en su carta, hermanos. El otro, hermanos, donde se basan ellos sería en San Pío X, hermanos. Igual en una de sus cartas, hermanos. Otro sería el Pío XI o XI, hermanos. Que igual, hermanos, lo dice en una de sus cartas. El otro, hermano, sería el Benedicto XV o XV, amados hermanos. Que él fue, hermanos, el que aprobó, hermanos, el oficio y la misa de Santa María como mediadora de todas las gracias. Otro sería, hermanos, donde ustedes lo pueden encontrar y colaborar, hermanos, es en el Concilio Vaticano número 2. Apúntenlo más, hermanos, para que lo estudien. Para que no digan, este me está diciendo puras mentiras. No, apunten, mis amados hermanos. En el Concilio Vaticano número 2, en su constitución dogmática, amados hermanos, Lumen Gentium, capítulo 8, hermanos, números 60 al 62. Ahí van a ver, hermanos, cómo ellos afirman en qué nivel, grado tienen a María. Ustedes pueden colaborarlo por ustedes mismos, hermanos. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros sepamos todo esto, amados hermanos. Y ustedes, mis amados, tienen la obligación de llegar y escudriñar todo lo que se enseña aquí, hermanos. Es su obligación. Ahora, estos son los que se basa la denominación romana para decir que María es mediadora entre Dios y los hombres. Ahora, en cuanto a la mediación entre Dios y los hombres, ellos vuelven a decir o vuelven a afirmar, hermanos, que la mediación de María es verdadera, hermanos, ya que por su virtud de la maternidad divina, María establece una especial unión con la Trinidad, hermanos. Y que por medio de esa virtud, amados hermanos, de su maternidad espiritual, hermanos, es que establece una relación especial con todos los hombres. Fíjense lo que dice, hermanos. Que la maternidad divina de María establece una especie de unión con la Trinidad. Y que por eso, amados hermanos, la maternidad de María espiritual es la que establece una relación especial con todos los hombres. Y que por eso María, hermanos, es mediadora
ya que se encuentra sirviendo de lazo de unión entre los dos extremos, entre Dios y los hombres. Ahora, como podrá darse cuenta, amados hermanos, la denominación católica, o los católicos, como mejor se les conoce, amados hermanos, no citan, hermanos, ningún pasaje bíblico para afirmar ciertas doctrinas, amados hermanos. Simplemente se basan en los dichos de los papas, que les acabo de mencionar, amados hermanos. Pero no citan ninguna base bíblica, porque no hay, hermanos, tal cosa en la Biblia que enseñe esto, hermanos. Eso más bien, hermanos, ¿cómo se le llamaría o cómo se llama? Eso se le llamaría filosofía, amados hermanos. Ellos manejan mucho la filosofía. Y no es, hermanos, no es teología bíblica. Que los cristianos manejan, se maneja la teología bíblica. Ellos no manejan la teología bíblica, hermanos, sino que ellos manejan la filosofía. Además, hermanos, en una de sus afirmaciones, hermanos, se añaden dos herejías. Número 1, la maternidad divina. ¿Sí? Esa es una. Hermanos, en la Biblia no hay ninguna base bíblica para afirmar que María es madre de Dios. Número 2, unión con la Trinidad, hermanos. No hay ninguna base bíblica para afirmar esto, hermanos, sino que la Trinidad, hermanos, dejaría de ser una Trinidad para poder pasar a formar parte de un cuarteto, hermanos. Como ellos lo afirman, ya no sería Trinidad, sino sería un cuarteto. Esto, hermanos, es absurdo, hermanos, ya que ellos quieren colocar, hermanos, a María como coeterna con Dios, hermanos. ¿Sí se dan cuenta a qué nivel la están poniendo, amados hermanos? ¿A dónde las llevan? ¿A dónde están elevando María como una doctrina fundamental, amados hermanos? Cuando la Escritura no me habla de María como mediadora ni como divina, me habla como que Dios la usó, una hermana en la fe, que Dios tenía un propósito. Pero hasta ahí, amados hermanos, no me está dando una doctrina fundamental, porque no la veo en las Escrituras ni de principio a fin, hermanos. Muchos agarran Génesis 3:16, cuando dicen que ahora cuando Dios puso la enemistad entre la serpiente y la mujer, y dice que esta le mordería el cabello y ella le aplastará la cabeza. Ahí se agarran, hermanos, pero ahí la simiente se está refiriendo a Cristo, no a María, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Por el contexto, amados hermanos. El capítulo. Ahora, entonces esto sería absurdo querer colocar a María como coeterna con Dios, amados hermanos. Y esto nos llevaría, hermanos, a aceptar o decir que ella es divina. Y que existió junto con el Padre eternamente. Y esto es absurdo, hermanos, porque díganme ustedes, amados hermanos, hago la pregunta, amados hermanos, ¿han encontrado eso en la Biblia? ¿Lo han visto, amados hermanos? Que María existió junto con el Padre eternamente. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos estar preparados, hermanos, para responder a todo este tipo, hermanos, de falsas enseñanzas, hermanos. Es por eso, mis amados hermanos, que en la doctrina de la Inmaculada Concepción, hermanos, los católicos afirman que María concibida y también es concibida sin pecado, amados hermanos. Y que ella fue la primera encarnación de la divinidad antes que Cristo. Esto, amados hermanos, no es otra cosa que herejía, amados hermanos, puesto que la Escritura, amados hermanos, jamás enseña estas cosas. Al menos yo no lo he visto, amados hermanos.
No sé, tal vez ustedes sí. Y yo puedo estar equivocado, amados hermanos. Entonces, esto, hermanos, es absurdo. El querer elevar a María como la divinidad que tiene Dios, que tiene Cristo, que tiene el Espíritu Santo, amados hermanos. Ya he dicho que donde se apoyan, hermanos, son dichos de sus papas y de venerados católicos, hermanos. Quienes apoyan, hermanos, esto, amados hermanos. Pero esto totalmente, hermanos, es una herejía, porque ya la Escritura, amados hermanos, no me enseña nada de esto. Ahora, ellos para seguir, hermanos, fomentando, hermanos, su falsa doctrina, hermanos, de la mediación de María, hacen algo, hermanos, apelan a alguien. Y apelan, hermanos, al sacerdocio humano. Y aquí va a empezar lo bueno, hermanos. Ellos para ser falible, hermanos, o para ser aceptada esta doctrina, amados hermanos, porque no la vamos a encontrar en la Escritura, ni en la tradición, ni en la historia. ¿Qué es la tradición, amados hermanos? La tradición era, hermanos, lo que creían los apóstoles y los que después de los apóstoles creían. Eso se conoce como tradición. La historia, obviamente, la historia secular me va a hablar si realmente eso era verídico o no. Pero la fuente, nuestra máxima autoridad, hermanos, es la Escritura. Si la Escritura no me habla nada de esto, amados hermanos, ni la tradición, ni la historia, yo no tengo por qué creerlo, hermanos. Eso es solo Escritura. No confundas, porque hay cristianos, hermanos, que cuando se dice solo Escritura es la Biblia y ya. Claro, la Biblia es nuestra máxima regla de autoridad, pero tenemos la tradición, y la tradición es en qué creían. ¿Esto lo creían los apóstoles? En la tradición no vamos a encontrar esto, ni en la historia tampoco, ni en la Escritura. Si no está en la Escritura, no está en la tradición y no está en la historia, no tengo por qué creerlo, hermanos. Que una denominación se adjudique y lo invente, eso es otra cosa. Pero ellos, hermanos, para seguir con la falsa doctrina, amados hermanos, de la mediación de María, ellos apelan, o hacen apelación, hermanos, al sacerdocio del Antiguo Testamento, hermanos. Donde ellos dicen, hermanos, e intentan demostrar, hermanos, la validez de la mediación de María por medio del sacerdocio humano que hubo. Diciendo que existieron muchos hombres que fueron mediadores entre Dios y los hombres. Y dice, en el Antiguo Testamento había mediadores como los profetas, los sacerdotes del orden levítico. Por tanto, en el Nuevo Testamento los mediadores son los sacerdotes. Vamos a ver más adelante, la Biblia afirma eso, enseña eso. Como ministros del mediador supremo, pues en su nombre ofrecen el sacrificio del altar y administran los sacramentos. Y que por eso la Iglesia Católica, hermanos, enseña también que María es una mediadora en virtud de su plena asociación a la obra redentora de su Hijo. Ellos lo que creen y es lo que apoyan del sacerdocio del Antiguo Testamento, porque dicen que había mediadores, pero no saben que eso es solamente una sombra. Ahora, notemos algo, amados hermanos, que cuando hablan sobre la mediación de María, ellos dicen, la Iglesia enseña. No dicen, la Biblia dice. Son dos cosas muy diferentes, hermanos. Por eso les dije, si no está en la Biblia, no está en la tradición, no está en la historia, no tenemos por qué creer, hermanos. ¿Sí? Lo que habla ahí Colosenses, que no nos dejemos engañar por filosofías humanas. Porque lo que presentan aquí, esta denominación, son filosofías, hermanos. Filosofan mucho para hacer doctrinas, hermanos. Ahora, notamos, hermanos, que ellos dicen, la Iglesia enseña, no más dicen, la Biblia dice.
Claro que lo que sucede es que para el católico, hermanos, o la denominación católica, la Biblia no es la única fuente de revelación y de autoridad, ya que para ellos, hermanos, el clero tiene igual o incluso, hermanos, mayor autoridad. ¿Y qué es el clero, hermanos? Mi hermano Juanito, ¿qué es el clero? Pues es el grupo religioso católico que maneja o que tiene el poder sobre la creencia más popular y más, digamos, importante que ellos han impuesto, hermano, que es el catolicismo. Esto es clero, hermano. Y está representado por el Papa. Entonces, hermanos, para ellos, fíjense, hermanos, ese clero, hermanos, lo elevan a fundamental como la Biblia, hermanos. Ya que para ellos tiene mayor autoridad que la Biblia. Qué conveniente, ¿verdad? Así, porque, hermanos, porque es conveniente para ellos, porque así pueden inventar todo tipo de doctrinas a favor propio, hermanos. ¿Por qué? Porque en ellos está la filosofía, hermanos. Y si tomando un versículo por aquí, otro versículo por allá, que nada que ver con el contexto, hermanos, hacen las doctrinas por base de filosofías y sacando contextos fuera de su contexto. Ahora, ¿qué hay de cierto sobre los sacerdotes como los que mencionamos, hermanos, que ellos hacen alusión o que se apoyan o apelan, hermanos, al sacerdocio humano? ¿Qué hay de cierto, pregunto, hermanos, de los sacerdotes que eran mediadores entre Dios y los hombres? Hermanos, la Biblia es categóricamente firme y afirma, hermanos, que estos sacerdotes eran imperfectos. ¿Qué es imperfecto, hermanos? Defectuoso, falto, incorrecto, deficiente. Y no solamente que eran imperfectos, hermanos, sino que también eran ineficaces. ¿Qué significa ineficaz? Nulo, estéril, incapaz, inútil. Vamos a ver, hermanos, lo que nos dice el libro a los Hebreos en el capítulo 8. Amén. El libro a los Hebreos 8, 6 y 7, hermanos. Amén. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. No dice un renovado pacto, sino dice un mejor pacto establecido sobre mejores ¿qué? Promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Vemos aquí, amados hermanos, que ese pacto, hermanos, donde los sacerdotes sirvían, hermanos, era ineficaz, inútil. No era perfecto, hermanos. ¿Por qué? Porque si hubiera sido perfecto, no hubiera habido necesidad, amados hermanos, de que viniera el segundo. Ya que obviamente, hermanos, el sacerdocio levítico, hermanos, de la ley solamente era sombra de lo verdadero. Y más adelante vamos a verlo, ¿sí? No es que yo me lo esté inventando, hermanos. Ese sacerdocio solo era sombra de lo real, hermanos. El tabernáculo, todo eso, hermanos, era sombra de lo que hay ahí arriba, de lo verdadero. Ahora vayamos, hermanos, igual ahí el libro de Hebreos, pero un capítulo anterior, capítulo 7, del 22 al 28. ¿Todos lo tienen, amados hermanos? Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. 24. Mas por cuanto permanece, hermanos, para siempre, tiene un sacerdocio que inmutable.
inaceptable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Sí? Entonces, hermanos, vemos que ellos, para sustentar, hermanos, la doctrina, hermanos, de la mediación de María, apelan al sacerdocio del Antiguo Testamento. Pero hasta aquí vamos viendo, amados hermanos, que este sacerdocio era imperfecto. ¿Por qué? Porque estaba constituido por simples hombres que morían, que no eran eternos y que solamente, hermanos, eran sombra de lo verdadero. ¿Quién era el verdadero, hermanos? Cristo. Él es el sumo sacerdote, Él es nuestro profeta, Él es nuestro apóstol, Él es el Cordero, Él es todo eso, hermanos. Toda la ley, hermanos, todos esos sacerdocios eran la sombra de Cristo. Es por eso, hermanos, que nosotros no debemos poner la mirada en el hombre, sino quien está detrás de ese personaje, que es Cristo. El Antiguo Testamento, hermanos, en el panorama del Antiguo Testamento nos enseña a ver lo que esos personajes a quién mostraban, o sombra de quién eran. ¿Sí? Cada personaje del Antiguo Testamento, hermanos, nos apuntan a Cristo. Josué, Moisés, como lo dije, Abraham, todos ellos, hermanos, son sombra de Cristo. ¿Sí? Pero hoy en día les han puesto la mirada en el hombre. Y eso en la iglesia pasa eso, hermanos, que los hermanos ponen la mirada en el hombre. No la pongan en el hombre, pónganla en Cristo Jesús. Amén. Él le dice que nosotros tenemos acceso directo para entrar con Él, amados hermanos. Antes se necesitaba de un sacerdocio, hoy tenemos esa libertad, hermanos, de poder expresarte con el Padre. No necesitas intermediarios, hermanos. Tenemos a Cristo, hermanos. Amén. ¿Sí? Tenemos esa libertad, ese privilegio, amados hermanos. Ve a Cristo, amados hermanos. Cristo, ve a Cristo. No veas a los hombres, ve a Cristo. Que tu mirada, hermanos, esté en Cristo Jesús, porque Él te va a dar la madurez, Él te va a sanar, Él te va a restaurar. Él no te juzga, hermanos, cuando dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él desprecia a los altivos y soberbios, pero a un corazón contrito y humillado Él jamás desprecia. Y eso tenemos ese directo. Tenemos ese acceso directo con el Padre por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí nos dice que ese sacerdocio es para siempre. No como aquellos sacerdotes o aquellos sacerdocios que era solamente temporal, era sombra, hermanos. Ahora, otro punto, amados hermanos. Además, estos sacerdocios, hermanos, solo eran, como dije, símbolos, amados hermanos, que anunciaban a lo perfecto, a Cristo. Venido Cristo, hermanos, se estableció el pacto superior, un sacerdocio superior, una mediación perfecta para siempre. Este tipo, hermanos, de mediación se le atribuye única y exclusivamente, hermanos, a Cristo Jesús, haciendo a los demás
sacerdocios, hermanos, totalmente innecesarios. No son, en día hoy, hermanos, esos sacerdocios, o que la denominación se apoya para aprobar ese tipo de doctrina, hermanos, hoy este sacerdocio es ineficaz, innecesario, hermanos. Entonces pregunto, hermanos, ¿cómo pretenden, hermanos, como dije, estos que se apoyan ahí, hermanos, seguir con el sacerdocio antiguo? Si ese sacerdocio solamente era sombra de lo verdadero. Un sacerdocio ineficaz, sombra de lo verdadero. Se están apoyando, hermanos, de algo que Dios no aprueba. De algo que no tiene sustento hoy en día, hermanos. ¿Por qué? Porque eso solamente era sombra de Cristo. Y eso, hermanos, solamente se le atribuye a Cristo, hermanos. Todo lo demás, amados hermanos, era sombra de Él, hermanos. Ese sacerdocio de hombres. Cuando Cristo, hermanos, es el mediador perfecto, ¿qué dije, hermanos? Que nos ofrece un sacerdocio en la misma presencia del Dios Altísimo. Como lo dice, hermanos, ahí en Hebreos, ya lo leímos. No lo hemos leído. En Hebreos 8, hermanos, pero ahora desde el 1, hermanos. Hebreos 8, 1 y 2, ¿lo tienen? Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, hermanos, estamos viendo que se cae por su peso, hermanos, donde ellos se quieren apoyar de ese sacerdocio o hacer pasar a María como mediadora, hermanos, cuando la Biblia es contundente, que el único mediador, el único perfecto y el único que ha cumplido eso, hermanos, y que lo demás solamente era sombra y que apuntaban a Cristo, nuestro Señor. Y si eso no queda claro, hermanos, vamos a Hebreos 9, Hebreos capítulo 9, hermanos. Amén. Vamos a estar ahí nadando en Hebreos. Un libro, hermanos, muy difícil porque tiene mucha retórica. Amén, hermanos. Bien. Hebreos 9, del 6 al 15, hermanos. Dice la palabra, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es el símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios, que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia aquel que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención una vez y para siempre.
no es necesario entrar más ni establecer más mediadores, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. No dice de un mediador, sino mediador de un nuevo pacto. Es el único para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna, hermanos. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Cómo la Escritura, amados hermanos, echa abajo, hermanos, esta falsa enseñanza de que muchos ven a María como una mediadora y ponerla al grado, hermanos, de Dios, a la divinidad de Dios. La Biblia nunca me enseña eso, hermanos. Como lo dije, debemos saber que es solo Escritura, hermanos. Solo Escritura, vuelvo a mencionarlo, solo Escritura es, no hacemos de lado la tradición, la historia, ¿sí? Porque si la Biblia me habla de algo, hermanos, que creía la primera iglesia o los apóstoles, hermanos, la tradición igual me lo va a decir, y la historia también. Pero si la Escritura no me habla nada de esto, hermanos, yo no tengo por qué creerlo, porque no es fundamental, hermanos. Ya dije que eso es ideas o pensamientos, eso es otra cosa, hermanos. Por eso es que ahí el apóstol Pablo dice en Colosenses que no nos dejemos persuadir por filosofías huecas, o sea, falsas enseñanzas, hermanos. Y si esto, amados hermanos, no es suficiente, amados hermanos, vamos a seguir viendo lo que dice. Si esto no queda claro, hermanos, o no queda bien claro, vamos a concluir, hermanos, con la conclusión de este contexto, hermanos. Ahí en Hebreos 9, pero ahora a partir del 23 al 28, hermanos. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, que lo hacía en la ley, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, esto es a Cristo, desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan, los que le esperan, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? No necesitamos, hermano, otro intermediario, porque la Biblia es clara, hermanos, en decirnos quién es el mediador, quién es el que intercede por nosotros. ¿Qué nos dice que era lo que el sacerdocio humano, que fue de Levítico, hermanos, sombra de quién era, amados hermanos? Así que por esta razón, hermanos, los que quieren, hermanos, justificar falsas doctrinas tomándose de este sacerdocio, hermanos, queda abajo, porque este sacerdocio hoy en día, hermanos, es inútil. ¿Por qué? Porque hoy tenemos
el sumo sacerdote que es Cristo. Y aquello, hermanos, era sombra de lo verdadero. Es ineficaz ese sacerdocio, hermanos. Ese sacerdocio solamente, amados hermanos, era sombra de lo verdadero. ¿Y quién es ese verdadero, amados hermanos? Jesucristo. Jesucristo. Efectivamente, amados hermanos. Ahora, mis amados hermanos, ya vimos hasta aquí, hermanos, que no puede haber otro mediador más que Cristo, hermanos. Echa abajo todo este tipo de filosofías, ¿sí? Como nos habla ahí en Colosenses. Abajo, ¿por qué? Porque no tiene sustento bíblico, hermanos. Por eso es necesario ustedes, mis amados hermanos, que conozcan los doctrinas fundamentales, amados hermanos. Que sean diestros en la palabra, mis amados hermanos. Porque no serán engañados, hermanos. Y no porque nosotros les enseñemos, hermanos, no. Porque Dios les dará el crecimiento. Cada uno nos va a dar ese crecimiento, amados hermanos. Cuando hay doctrina sólida, hermanos, vamos madurando, vamos creciendo en madurez, en sabiduría. Porque la doctrina de Cristo, completa, hermanos, firme, es lo que va creando o va procreando o va haciendo en el creyente. Creyentes sólidos, creyentes firmes, maduros, hermanos. Bien. Después, hermanos, de haber analizado esto, hermanos, analizado estos argumentos sólidos bíblicos que acabamos de ver, hermanos, conviene hacer las siguientes preguntas, amados hermanos. Número 1. ¿Cómo habría más mediadores si la Biblia afirma que los sacerdotes del Antiguo Testamento, amados hermanos, usados por la denominación tradicional, hermanos, para defender su doctrina, no eran válidos, solo eran un símbolo o figuras que anunciaban a Cristo? Eso sería una pregunta, hermanos. 2. ¿Cómo habría más mediadores, hermanos, si la Biblia afirma que otro tipo de mediación, aparte de la de Cristo, es ineficaz y necesaria? ¿Por qué? Porque como vimos, el sacerdocio del Antiguo Testamento, amados hermanos, solamente era símbolo de lo verdadero, que anunciaba a Cristo. Número 3. ¿Cómo podría haber más mediadores si la Escritura, hermanos, dice que esta función se alcanza derramando una sangre perfecta, sin mancha ni contaminación, y que solo el sacrificio de Cristo fue eficaz? Preguntamos, hermanos, ¿la sangre de los sacerdotes del Antiguo Testamento era sangre perfecta? No. Pero la de Cristo sí. Para que vayan analizando esas preguntas, amados hermanos, y las apunten y las vayan a ustedes estudiando. Apunten, amados hermanos. Número 4, amados hermanos. ¿Cómo habría más mediadores si claramente la Biblia establece que lo hecho por Cristo es una vez y para siempre? ¿De dónde salen más sacerdotes? Si Él lo hizo una vez y para siempre, hermanos. Número 5, hermanos. ¿Cómo habría más mediadores si la Biblia dice que era necesario ingresar al santuario verdadero y celestial, donde solo podía ingresar ¿quién, hermanos? Cristo, sumo sacerdote? Dígame, ¿qué hombres, hermanos, pueden ingresar? O desde el Antiguo Testamento, amados hermanos, ¿qué sacerdote pudo ingresar al santuario verdadero? Ninguno, hermanos. Solo Cristo. Ahora, en cuanto a los símbolos de la ley, hermanos, solo ingresaba el sumo sacerdote, y ningún hombre que no poseía ese título, hermanos, y mucho menos o mujer, hermanos, podría hacerlo, o podía hacerlo, hermanos. ¿O sí? No. Ahora,
este oficio, hermanos, del verdadero y único sumo sacerdote, hermanos, en los cielos, hermanos, solo se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo. No se le atribuye a ningún otro hombre, ningún hombre, sino solamente a Cristo, hermanos. Ya que todas estas cosas, hermanos, solo son atribuidas, como lo vimos en Hebreos, hermanos, a Cristo, hermanos. No hay ningún pasaje de la Biblia, hermanos, que nos mencione, o siquiera que nos dé sombra, hermanos, de que María u otros personajes cumplan con estas cualidades, hermanos. No hay ninguna base, hermanos. Ahora, aquí viene algo emocionante y un punto clave, hermanos, que ustedes deben saber, hermanos. Y deben tener bien, porque esto es clave, hermanos. Ahora, vamos a responder, hermanos, a razones teológicas que usan ellos, hermanos. Vamos a usar sus mismas razones, hermanos, que ellos usan para decir que María es mediadora entre Dios y los hombres, hermanos. Número uno, hermanos, ellos afirman que María, por la encarnación, escuche bien, hermanos, por la encarnación les ha dado la fuente de todas las gracias, o sea, a su Hijo, a Cristo. Y que por eso, hermanos, es lógico que también coopere en la distribución de todas ellas, hermanos. ¿Sí? ¿Está quedando claro? ¿Sí queda claro más o menos? ¿Sí? Bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hermanos, y hasta aquí vamos a concluir, mis amados hermanos. Ahora, lo que acabo de decir, hermanos, escuchen muy bien. Ellos afirman que María, por la encarnación, les ha dado la fuente de todas las gracias, o sea, Cristo. Que por eso es lógico que también ella coopere en la distribución de todas ellas. Ahora, hermanos, aquí, hermanos, hay una contradicción, hermanos. ¿Por qué? Puesto que si María, hermanos, es sin pecado, concebida y coeterna con la divinidad y corredentora con Cristo, estoy apelando a sus propias lógicas, a sus propios argumentos, ya que dicen que María es sin pecado, hermanos, Ahora, yo me estoy apelando a sus propias lógicas de ellos, que si María, por ser sin pecado, concebida y coeterna con la divinidad, con la Trinidad, hermanos, y corredentora con Cristo, y mediadora entre Dios y los hombres, eso, no, hermano, escuchen bien aquí, porque aquí está el punto clave, hermanos. Eso quiere decir que también la que dio a luz a María es dadora de todas las fuentes de las gracias. Allí ellos estarían obligados a contestarnos que la madre de María también fue concebida sin pecado. Y que la abuela de María también fue concebida sin pecado. Ahí se cae su argumento de que María es mediadora. ¿Sí? O sea que la abuela de Jesús, la madre de María, también fue concebida sin pecado. Ese es el punto, hermanos, que ustedes deben tener bien claro, hermanos. Porque si María es sin pecado, hermanos, y comparte, hermanos, la divinidad, y es corredentora con Cristo y mediadora entre Dios y los hombres, como lo es Cristo, porque aquí lo está poniendo, hermanos, a María como a Cristo, sin pecado, hermanos. Jesús fue concebido sin pecado, ¿es verdad? Amén. Pero ellos están poniendo de ese mismo nivel a María,
Que eso me tienen que comprobar, hermanos, que también la madre de María fue concebida sin pecado. Mi hermano, aquí tengo un texto que igual va a tumbar toda filosofía, como lo dice aquí la palabra. En Isaías 42:8, si nos pueden acompañar. Desde el 7, vamos a leer desde el 7. Amén. ¿Ya tenemos? Y la palabra de Dios dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y recuerda que ahora sí, el texto con el que usted abrió, basándose en esto, que dice, no comparto mi gloria con nadie, él así lo dice. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. Y aquí con el texto que usted abrió, que dice que al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba ahí. En la versión que tiene mi hermano Juanito, dice en el segundo versículo, dice, también habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando él vino, se acabó. La madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Y aquí en esta versión hay algo que Jesús rechaza. Dice, ya no tienen vino. Eso fue lo que le dijo la madre de Jesús. Y Jesucristo le responde, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? O sea, es como que ella queriéndose tomar atribuciones que no le correspondían. Y Jesús rechaza eso de que ella le dijo, ya no. Dice, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús les dijo, ya no tienen vino. Y Jesús le responde, mujer, porque ni siquiera le dice madre. Recordemos que él nunca usó esa palabra hacia María, de decirle madre o mamá, sino en este versículo dice mujer. Y aquí eso, así como lo leemos textualmente, es algo que él rechaza. Dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? O sea, ella no tiene ninguna potestad sobre la gloria de Dios, y Jesucristo es Dios. Entonces, aquí a lo mejor ellos se dejan guiar porque en este momento, bueno, la Biblia, ella estaba viva, y a lo mejor por ahí pudo haber persuadido a Dios o a Jesucristo para que él hiciera la conversión de agua en vino. Sí, posiblemente, ¿no? Vamos a pensarlo así. Pero cuando aquí le dice mujer, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Aún no ha venido mi hora. Exactamente, de hecho ahí empieza el primer milagro. El contexto simplemente nos habla del primer milagro que hizo Jesús. De eso se trata el contexto. No se trata de María como mediadora. Ahora, si María pudo haber sido mediadora, pero pues nos está hablando de una boda. O sea, si va a ser mediadora en una boda, pues no tengo ningún problema. Pero no en cuanto a la vida eterna. Eso ahí, porque el contexto no me está hablando nada de eso. Pero aquí nos deja bien claro al decir que con nadie Dios comparte su gloria ni su alabanza. Exacto. Y ese versículo, hermanos, va con lo que les acabo de decir, hermanos. Que ustedes, hermanos, esto lo tengan que tener, hermanos, como clave, hermanos, para la defensa de la fe, hermanos. ¿Por qué? Porque allá afuera se van a encontrar con personas, solamente les van a sacar esto y les van a sacar, pero si María fue sin pecado, entonces esa persona está obligada a demostrarte y comprobarte que también la madre de María fue sin pecado y que la abuelita de María también fue concebida sin pecado. La Biblia no me dice nada de eso. La Biblia me dice otra cosa. Ahora, vámonos a la tradición. ¿Eso creían los apóstoles? ¿Eso creía la primera iglesia primitiva? No. Entonces, si la Biblia y la tradición y la historia no me dicen nada, que nuestra fuente y última autoridad es la Biblia, no tengo por qué creer, hermanos. ¿Sí? Porque eso nos lleva a ellos, hermanos, a que ellos demuestren
que la abuelita, hablando humanamente, que la abuelita de Cristo igual fue concebida sin pecado, hermanos. Como Cristo, porque Cristo fue concebido sin pecado. De esa misma magnitud ponen a María. Y si María fue, voy a apelar a su lógica, si María fue concebida sin pecado, eso me dice que también la madre de María fue sin pecado. Y así sucesivamente, hermanos. Algo que no voy a encontrar en la escritura, hermanos. Porque la escritura me dice otra cosa. ¿De dónde viene María, hermanos? Ahora, con la Biblia me habla que todos esos personajes fueron concebidos sin pecado. No, porque la Biblia me dice la analogía de su familia de María. De hecho, la palabra dice que cuando fueron a buscar a Jesucristo, porque lo habían, digamos que visto como perdido, dice que tu madre y tu padre, tus hermanos te están esperando, como acá afuera, te están buscando. Y él dijo acertadamente, pues, mis hermanos son aquellos que están aquí, pues como mi padre. Ahora lo que él, de alguna manera, pues no daba como que crédito, ¿no? O sea, sí, estaba su mamá por lo que era, pero no así como que más allá de lo que representaba. Ajá, recordemos, hermanos, porque muchos sabían el hebreo. En el hebreo no existe como la palabra para hermanos, pueden ser parientes, pero el Nuevo Testamento no fue traducido en hebreo, fue el griego. Y en griego hay una gran diferencia para diferencia de hermanos, de sangre o parientes. En el hebreo no. Por eso es que hay hermanos, cuando Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo? Porque en la cultura judía, hermanos, no le decían madre, sino mujer. A nuestro castellano, pues la palabra es madre, pero para los judíos le decían mujer, es como decir mamá o madre. No se ocupaba la palabra madre en la cultura judía. Por eso es que vemos ahí que Jesús dice, ¿qué tienes contra mi mujer? Muchos pensarían que le está faltando el respeto a ella María, a su madre, pero no, porque era parte de su cultura mencionar a su mamá así. Entonces, por eso es importante conocer el contexto histórico de qué lenguaje usaban ahí. Entonces, hermanos, este punto clave, amados hermanos, que vemos aquí, hermanos, que para defensa de la fe, hermanos, que aquel que te diga que María está derecho, está obligado a comprobarte que la madre de María igual fue sin pecado. Porque si ellas ponen al nivel a María como Cristo, como Dios, como divinidad, como Cristo es, tienen la obligación, hermanos, de contestar, de responderte, afirmarte bíblicamente o tradicionalmente que la madre de María igual es dadora de todas las gracias, o sea, porque fue concebida sin pecado. Bien, amados hermanos, hasta aquí concluimos, amados hermanos, hasta el día de hoy. No quiero abrumarlos tanto, hermanos, quiero que se lleven información, que la estudien, hermanos, que si no apuntaron porque tienen buena memoria. Estudien, amados hermanos, para que realmente no seamos engañados, hermanos, ¿sí? Pueden consultar lo que aquí, las fuentes que yo he dicho, pueden consultarlas, hermanos, para que vean que lo que yo les estoy diciendo no es algo que yo me inventé, hermanos, o que yo estoy hablando por pura, digamos, especulación. No. Entonces, hermanos, hasta aquí concluimos por la gracia de Dios, y cerramos, le damos cabida a mi hermano Javi, para que dé gracias por el servicio de hoy, mi hermano. Fácil. No, sí.